Y en este caso se equivocó la máquina y se equivocó horrible. Por eso hay que tener cuidado cuando... 2022 fue un año donde vimos un gran crecimiento en la popularidad de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Se popularizaron muchísimas herramientas con las que podemos crear desde arte digital hasta reconocimiento de voz y texto, y ahora más recientemente, sobre finales del año 2022, se hizo muy popular una aplicación llamada ChatGPT de la empresa OpenAI, que es básicamente un chat donde podemos preguntarle realmente lo que queramos y nos va a responder de una forma bastante similar a lo que sería una conversación con un ser humano. Si bien este tipo de chats ya existían hace muchísimos años, quizás algunos recuerdan, algunos que estaban para el MSN incluso hace más de una década, la realidad es que las respuestas que nos daban ese tipo de aplicaciones estaban preprogramadas y tenían una cierta cantidad limitada de respuestas que podemos preguntar, y a la gran mayoría de preguntas que hacíamos no tenía una respuesta específica o una respuesta que tuviera coherencia con lo que habíamos preguntado. Pero esto no es el caso con el ChatGPT, ya que es una opción muchísimo más avanzada y podemos preguntarle realmente de todo. Esta es una app gratuita que todos pueden probar y preguntarle lo que quieran, pero como este es un canal de finanzas, vamos a hacer unas preguntas sobre finanzas e inversiones para ver si una aplicación como esta podría reemplazar a, por ejemplo, un creador de contenido como yo. Si te gusta este tipo de videos experimentales, te pido que le des un like, que me ayuda mucho a que el canal siga creciendo, y que comentes abajo qué te pareció y también otras preguntas que quieras que le haga a este robot en próximos videos. Antes de empezar a hacerle preguntas financieras al robot, lo primero que hice para no enemistarme con él fue preguntarle si podía grabar esa conversación y subirla a YouTube, a lo que me respondió que no tenía que pedir permiso para poder subir este video a YouTube, pero que tuviera en cuenta que las respuestas que daba esta aplicación eran con fines informativos y educativos, y que también debía tener en cuenta y cuidar la privacidad de las personas y de los datos que le demos a la aplicación. En este caso, como las preguntas las voy a hacer yo y son preguntas generales, no hay ningún problema, así que vamos con la primera pregunta. En primer lugar, vamos a preguntar si considera que todas las personas del mundo deberían invertir. Y la respuesta que me dio es básicamente la misma respuesta que yo le daría a la gran mayoría de las personas, y es que invertir puede ser una forma efectiva de ahorrar y prepararse para el futuro, pero no es necesario que todas las personas inviertan. La decisión de invertir o no debe basarse en factores individuales como la situación financiera y objetivos a largo plazo. Y luego me dijo que antes de invertir es importante definir el objetivo de largo plazo y también fijarnos si tenemos ahorros suficientes para poder cubrir cualquier necesidad de mediano y de corto plazo. Esto es algo que también le digo a todo el mundo, y si venís siguiendo mis videos habrás visto que lo mencionamos siempre. Al menos en esta primera pregunta, la realidad es que dio una respuesta que está muy bien. La siguiente pregunta que le hice fue cuáles serían las mejores inversiones que podemos hacer en 2023, a lo que me dio una respuesta bastante políticamente correcta, la cual de todas maneras creo que es acertada, porque es muy complicado para cualquier persona que esté hablando de economía o de finanzas poder predecir el futuro. Ni yo me animo a hacerlo, ni ningún economista súper famoso tampoco se animaría a hacerlo con mucho lujo de detalle, porque realmente, como dice acá el ChatGPT, los mercados pueden ser un poco impredecibles y volátiles, y es complicado poder decir cuáles van a ser los mejores activos en 2023, sobre todo también con la respuesta que me da abajo, es que una buena inversión para mí puede no ser una buena inversión para otra persona, y depende mucho de cada objetivo y de cada situación personal. De todas maneras, un poco en lo que difiero de alguna manera con la respuesta que me da ChatGPT en este caso, es que directamente, apenas le pregunto por inversiones, me habla sobre mercados financieros, me habla de acciones, de bonos, fondos mutuos, etcétera, y no me está teniendo en cuenta otros tipos de inversiones, como puede ser una inversión directa con un banco, como puede ser invertir en un emprendimiento, en una startup, otro tipo de inversiones que no sean necesariamente del mercado financiero, no la está teniendo en cuenta. En lo que sí estoy de acuerdo es en la última parte de la respuesta, donde me dice que es muy importante a la hora de armar una cartera de inversión tener una buena diversificación entre acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs, etcétera, para no tener todos los huevos en la misma canasta y poder diversificar nuestro riesgo y también poder aprovechar diferentes oportunidades. Así que esta respuesta está bastante bien también, no excelente, pero está muy bien. Para la siguiente pregunta elevé un poco el nivel de complejidad a la pregunta para ver si me va a dar una respuesta más específica a lo que le preguntaba, entonces le di más información en la pregunta. Le pregunté cuál sería un buen porcentaje de cantidad de acciones que debería tener mi portafolio de inversión si tengo 28 años y un objetivo de largo plazo, a lo cual me dio una respuesta un poco mejor que las anteriores, pero obviamente tampoco se la jugó a decirme exactamente qué porcentaje tendría que tener de acciones. Lo que sí está bueno en esta respuesta es que, si bien en la primera parte me dio la respuesta típica de que es complicado poder decir un porcentaje si no sabe cómo es la persona, etcétera, sí me dijo que teniendo 28 años y un objetivo de largo plazo es posible que tenga más tolerancia al riesgo y pueda incluir una mayor cantidad de acciones en mi cartera de inversión. En este caso me hubiera gustado que me diera algún número aproximado basándose en alguna regla, de las cuales hay varias. Una de las más conocidas que he mencionado en el canal es una que se llama 100 menos la edad, que es básicamente un número aproximadísimo, pero un número al fin de qué porcentaje sería razonable tener en renta variable versus renta fija en un portafolio, donde por ejemplo en mi caso, si le pongo que tengo 28 años, hago 100 menos 28, me daría 72, lo cual tendría
que tener 72% de renta variable y el resto en renta fija. No me dijo nada de eso, obviamente tampoco se la quiso jugar demasiado a dar un número, pero en la siguiente pregunta le voy a preguntar si justamente conoce esta regla, a ver si entiende de qué estoy hablando. Y bueno, me confirma que sí conoce la regla de 100 menos la edad y me la explica perfectamente, tal cual como les comentaba en los segundos anteriores. Y también me da una recomendación importante que es súper importante tener en cuenta, que es lo que les decía antes también, que es importante tener en cuenta que esto es solo una guía y no debe tomarse como una recomendación definitiva. La decisión de cuánto de su cartera tiene que estar en acciones depende de factores individuales como objetivos financieros a largo plazo, perfil de riesgo y situación financiera. Así que la respuesta considero que está bien. Capaz hubiera estado bueno que en la pregunta anterior, donde le preguntaba una idea de porcentaje de renta variable en mi portafolio, me hubiera incluido por su cuenta este tipo de informaciones que pueden estar bastante razonables para alguien que no tiene idea, que está perdido y quiere tener una noción general. Capaz está bueno incluir este tipo de cosas, pero bueno, también entendemos que a veces no lo hacen para no jugársela a dar un número que no está muy científicamente calculado. Esto es una regla global para tener una idea nada más. Para la siguiente pregunta le voy a hacer una pregunta con trampa y le voy a preguntar si invertir en ETFs es más seguro que invertir en acciones. Y acá la trampa está en que mucha gente, y por internet mucha gente está diciendo y leemos por todos lados, que invertir en ETFs es más seguro porque son más diversificados y demás. La realidad es que el ETF no te garantiza diversificación ni seguridad. Hay ETFs que tienen muy pocos activos y están enfocados en una economía o en un sector muy nicho y no son para nada seguros, ni diversificados, ni nada similar, pero mucha gente se confunde esto porque sí, los más populares de los ETFs son ETFs diversificados, como por ejemplo los de S&P 500, etc. Entonces, por eso capaz que se puede confundir. Vamos a ver si cae en la trampa. Bueno, parece que no cayó en la trampa, si bien al principio pensé que iba a caer porque el principio de la respuesta fue un poco confuso porque me dice que los ETF son instrumentos financieros que replican el rendimiento de un índice o una canasta de activos. Ahí como que ya empecé a dudar porque no todos los ETFs replican un índice. Empezó hablando de eso, pero después se corrigió y me dijo que puede ser otro tipo de canasta de activos, etc. Así que está bien la respuesta. Y también me dijo que en general los ETFs pueden proporcionar un poco más de diversificación, que también está bien porque partimos de la base que me está diciendo que comparado con invertir en una acción es más diversificado invertir en un ETF. Está correcta la respuesta porque obviamente un ETF no va a tener una sola acción, va a tener al menos 2 o 3, entonces obviamente va a ser más diversificado. No se la jugó a decirme si sea más seguro o menos seguro, así que creo que también la respuesta está correcta. Para la siguiente pregunta le voy a preguntar qué opinas sobre las tasas de interés en Estados Unidos para el año que viene. Para esta pregunta, como era de esperarse, obviamente no me respondió qué opinaba que iba a pasar con las tasas de interés. Me explicó qué era tasa de interés y cómo funcionaba y cómo esto podía afectar a los diferentes activos, pero obviamente no me dijo qué opinaba. Y le voy a preguntar a ver si sabe, aunque sea, en cuánto está la tasa de interés actual o la inflación actual en Estados Unidos, a ver si me puede dar ese dato. Y en este caso se equivocó la máquina y se equivocó horrible. Por eso hay que tener cuidado cuando usamos este tipo de herramientas. Hasta ahora venía todo excelente, pero estas últimas dos preguntas se equivocó por completo porque me dio información que debe tener aproximadamente un año de antigüedad y esto realmente es preocupante porque me respondió directamente el número y ese número está totalmente equivocado. Me dijo que en este momento las tasas de interés en Estados Unidos están muy bajas, están entre 0 y 0,25, lo cual es un error catastrófico porque están súper altas, están entre 4,25 y 4,5 al momento de este video. O sea, cambió muchísimo por la situación de inflación en Estados Unidos, lo cual le pregunté abajo, le dije cuánto era la tasa de inflación en Estados Unidos en este momento y me respondió que estaba entre 2 y 2,4%, lo cual también es un error total y quedó súper desactualizado ese dato. Hoy en día la inflación en Estados Unidos está arriba de 7% y llegó a estar por encima de 9%, así que en este año la información cambió muchísimo y seguramente el modelo fue entrenado hace más tiempo y por eso me dio información completamente errónea y desactualizada como si fuera válida. Hay que tener mucho cuidado en estos casos. Y ahora voy a intentar que ChatGPT me dé alguna recomendación de inversión. Si bien sé que no me va a querer recomendar algo, le voy a pedir ideas de inversión, teniendo en cuenta, por ejemplo, una persona que no sepa en qué invertir, a ver si esto me da algún activo específico en el que podría llegar a invertir. Le voy a preguntar, por ejemplo, en qué podría invertir en 2023 para armar una cartera diversificada. Bueno, obviamente no se la jugó a decirme ningún activo específico, pero sí por lo menos me dio una idea de varias clases de activos diferentes como para poder armar un portafolio bien diversificado y me dijo que podemos incluir, por ejemplo, acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces, ETFs y etcétera, lo cual, aunque sea a alguien principiante, le puede dar una idea de por dónde investigar para armar una cartera diversificada.
Pero como quiero seguir escarbando y viendo a ver si me da algún nombre de algún activo en particular, le voy a preguntar cuáles son los 4 o 5 ETFs más populares del mundo. Y ahora sí, finalmente logré que me diera 5 activos puntuales con su nombre específico, que eso directamente podríamos buscarlo en nuestro broker y comprarlo. Y me dio 5 ideas de los ETF más populares que hay. Y lo que tiene de bueno es que la respuesta que me dio son 5 ETF que tienen bastante volumen, me imagino lo hace por el lado del volumen para recomendar, y son 5 ETF que tienen buen volumen. Y también, casualmente, son 5 ETF que tienen una diversificación geográfica muy buena, porque tenemos en primer lugar el SPY, que es Estados Unidos, como saben, Standard Poor's 500. Después tenemos uno de mercados emergentes, otro de mercados internacionales, desarrollados, Japón, China. Tenemos una buena diversificación, lo que sí, obviamente, no se la jugó a decirme qué porcentaje de cada ETF podremos armar en un portafolio. Voy a intentar hacer algunas preguntas para ver si mediante alguna pregunta puntual logro que me dé un asset allocation, o sea, qué porcentaje de mi dinero, mi cartera, debería poner en cada uno de estos activos. No sé si tendré suerte, pero vamos a hacer la prueba. Finalmente, luego de 4 o 5 preguntas, escarbando un poco más, logré que me diera un asset allocation específico con porcentajes de cada ETF, lo cual me sorprende muchísimo porque pensé que no se le iba a jugar a darme un porcentaje específico de cada activo, pero por algún motivo lo hizo. No me explicó qué tipo de concepto tuvo en cuenta, ni la verdad que no le puse mucha información sobre mí, así que respondió algo que le pareció. De todas maneras, no me parece que está mal. Es una cartera bastante básica y bastante popular que podemos encontrar en muchos sitios de internet y no la veo mal. Y lo que me recomendó fue lo siguiente: 40% en un ETF de Estados Unidos con foco en Standard Poor's 500, 20% en algún índice de mercados emergentes, 20% en un índice de mercados desarrollados y un 10% en algún índice que tenga acciones japonesas. Y acá casualmente dejó por fuera a las acciones chinas que me había recomendado en la parte anterior, no la puso dentro del portafolio, lo cual en parte estoy de alguna manera de acuerdo, porque no es para todo el mundo invertir en acciones chinas y puede ser un poco más complicado, así que no veo mal el portafolio que me dio, si bien es súper mega simplificado y no me explicó por qué tomó puntualmente este asset allocation. Me gustaría que me hubiera dado una explicación o que me diga hay un portafolio modelo de tal persona que desarrolló que es así, o me explique. No lo explicó, no sé de dónde salió, pero la verdad que me dio un portafolio bastante estándar que muchas personas tienen y que muchos fondos mutuos también consideran para su asset allocation, así que no está mal la respuesta que me dio. Como conclusión de este video, podríamos decir que esta herramienta ChatGPT puede ser una herramienta muy poderosa si queremos estudiar de algún tema, queremos entender algún concepto. Por ejemplo, por decir algo, si no entendemos qué son las tasas de interés ni cómo afectan las inversiones, podríamos perfectamente preguntarle a esta aplicación y nos va a dar una respuesta concisa, concreta y que está correcta en la mayoría de los casos. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es en la información que requiere actualización, como nos pasó recién que le preguntamos sobre la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos. Nos dio una información que era correcta hace 1 año y medio. Entonces eso puede cambiar muchísimo lo que hagamos con nuestras inversiones. Si bien considero que nadie en su sano juicio debería invertir solamente en base a lo que dice ChatGPT, la realidad es que está dando información bastante más cuidada y bastante más curada de lo que podemos encontrar en otros medios por separado. Así que, como todo en internet, todo lo que veamos, contrastémoslo, evaluémoslo y hagamos nuestro análisis propio y no nos quedemos con lo que diga el youtuber Gastón o lo que diga ChatGPT o lo que diga el Twitter de otra persona. Siempre tomemos la información, analicémosla y veamos si también eso aplica a nuestra situación particular. Si querés saber cómo yo voy a invertir personalmente mi dinero en 2023, te dejo por acá un video donde cuento sobre eso. Nos vemos en el próximo.